Sí. ¿Se oye ya? Bueno, por fin buenas tardes a todos. Y bueno, como todo se nos alarga, pues resulta que luego lo que hay que acortar son las cosas que verdaderamente interesan, ¿no? La vida cotidiana se está haciendo muy complicada. Bien, bueno, iniciamos esta tarde un ciclo que había organizado el Ateneo. Digo que había organizado porque esto se nos ha retrasado, en fin. Bueno, entonces, que teníamos organizado para tratar en este 150 aniversario de la fundación del Ateneo, que fue en 1870, y bueno, pues habíamos previsto una serie de actos de los cuales pues vamos cumpliendo poco a poco lo que podemos, pero desde luego durante unos meses, pues como saben ustedes, no se ha podido hacer casi nada. Entonces, este ciclo lo que trata es que son 3 conferencias, porque luego vamos a tener otra, pero que no forma parte de este ciclo de la historia cultural de San Sebastián. Pues tendremos otra conferencia sobre los puentes de San Sebastián también, sobre la construcción, la historia de esos puentes. Y este ciclo de historia cultural de San Sebastián, pues en realidad lo que trata es de ver desde el momento aproximado en el que se funda el Ateneo, digo, no por aproximado porque es en 1870, pero sí desde un tiempo un poco anterior, el tomar hasta el hoy y mucho más allá todavía, es decir, hasta finales de este siglo XXI en el que estamos, entre las 3 conferencias abarcar lo que llamábamos el ayer, el hoy y el mañana de la cultura en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y la primera conferencia es esta, la que trata bueno, pues del ayer, que podemos decir que para nosotros pues va desde 1870, aunque se empiece a hablar, probablemente el conferenciante hablará de un poco antes quizá, hasta aproximadamente el corte que supone la Guerra Civil, 1936, para todos, para toda España, para todos, vamos, todos nuestros antepasados ya. Alguno habrá que quizá esté aquí y hubiera, o fue quizá, o nació quizá en 1936 o antes, pero bueno, ya se puede decir que es el ayer realmente, porque es la Guerra Civil corta realmente lo que podemos decir el ayer de cualquier lugar de España y el hoy. El hoy que, bueno, pues también abarca hasta hoy, indudablemente, pero ya son muchos años también, son 80 años o más. Y entonces, bueno, vamos a dar comienzo al ciclo con la charla que nos va a impartir Félix Luengo, que es historiador y además se ha dedicado a ello y con mucha intensidad y con un largo currículum en ese sentido, un currículum tanto de docente como de escritor de historia, como de historiador, no solamente por las charlas, sino por haber escrito mucho acerca de la historia. De la historia, bueno, él nació en San Sebastián, es licenciado en Filosofía y Letras, lo que se llamaba Filosofía y Letras, pero en la sección de Historia Moderna y Contemporánea, y es, bueno, licenciado por la Universidad de Deusto y luego fue también doctor por la Universidad del País Vasco. Es decir, en 20 y pocos años fue licenciado y 10 años más tarde es doctor por la Universidad del País Vasco. Ha sido catedrático en la Facultad de Ciencias Sociales. Digo que ha sido porque en realidad está jubilado desde hace un par de años, desde 2018. Y bueno, ha sido director del Departamento de Historia Contemporánea en la propia Universidad del País Vasco y ha dirigido másters, de los cuales él también tiene algunos másters de Historia Contemporánea, sobre un asunto muy interesante que es la evolución de la sociedad española en los 2 últimos siglos. Entonces, bueno, él se ha dedicado mucho, bueno, ese es uno de los másters y hay otro que ha estado dirigiendo y tal,
sobre historia contemporánea de España y del País Vasco y movimientos sociales de la contemporaneidad. Su línea de investigación fundamentalmente está centrada en lo que podemos llamar la sociedad en la historia. Entre otras cosas, la guerra civil también es un asunto que ha tocado nuestra guerra civil en numerosas ocasiones, y luego la historia social de nuestro País Vasco, del País Vasco. Y, bueno, lo que eso conlleva también, la formación también de voluntades de identidad, podemos decir, por llamarlo de algún modo quizá más exacto, aunque parezca más abstracto que lo que podíamos decir, pues movimientos políticos, etcétera, que va una cosa con otra, indudablemente, ¿no? Y tiene muchas publicaciones, tanto en libros propiamente de él. Recuerdo uno que es el servicio militar en las provincias vascas, ¿no? Recuerdo ese libro y la Segunda República y la Guerra Civil, que esto es con otro historiador, Aizpuru, y una serie de libros acerca de la historia y relacionada con la historia contemporánea, normalmente contemporánea, es lo que ha tratado en siglos XIX y XX. Y luego, bueno, lo que tiene es muchas colaboraciones con capítulos enteros de libros de historia más general, quiero decir, aunque tratando siempre la España contemporánea, el País Vasco contemporáneo, pero formando parte, trabajos de historias que agrupan distintos trabajos de historiadores. Y luego, pues, una serie de seminarios, ponencias, etcétera. Y bueno, es muy largo, su currículum en ese terreno es muy largo, y creo que cualquiera que pueda estar interesado, pues bueno, desde luego puede preguntárnoslo a nosotros, al Ateneo, o donde crean conveniente, y entonces verán cómo hay donde escoger para empaparse bien de los temas que él ha tratado, porque la verdad es que ha dedicado su vida entera, como he dicho, a los 20 y pocos años siendo licenciado, y se ha jubilado en el 2018, y no está jubilado, como se puede ver, que está aquí pues como no jubilado. Es decir, lo tenemos jubilado en otros sitios, pero no aquí, para seguir trabajando por la historia nuestra y en este caso, pues en concreto, por la historia del Ateneo guipuzcoano. Y lo que corresponde, pues, a San Sebastián, ¿no?, que es donde estamos entroncados. Bien, yo creo que vamos a darle ya paso a él para que hable, nos imparta, no vamos a decir su lección, porque eso siempre lo embara un poco todo, ¿no?, lo hace muy tieso, pero su lección sí, por lo que contendrá sin duda de muchísimas cosas que no sabemos, o del enfoque de cosas que sabemos, pero que son especiales, y sobre todo en ese aspecto tan totalmente, en fin, el más complicado, que es el de la cultura en la historia, ¿no? Es un tema, pues, que tiene muchísimas derivaciones, ¿no? En este sentido, lo que les invito es a visitar cuando ustedes quieran, porque es hasta después de las fiestas de Navidad y Reyes, hasta mediados del mes de enero, tenemos una pequeña exposición ordenada por Javier Mina, una exposición que está en el primer piso de este edificio, y que alrededor de donde están las estanterías con libros, etcétera, y ahí se puede recorrer y podrán ustedes tener una idea visible, una idea gráfica en algunos aspectos, o objetual, del Ateneo en estos 150 años de su existencia. Y bueno, pues en cualquier momento pueden venir, en cuanto está, en las horas en que está abierto y los días en que está abierto el Koldo Mitxelena. Y bueno, resulta que hay una serie de paneles y de vitrinas también, donde hay, como digo, objetos y cuestiones también gráficas, fotografías, etcétera, y recuerdos de muchos aspectos del Ateneo. Entonces les invito, porque, bueno, por lo menos es curioso y es agradable, es recordar ciertas cosas que sabemos, y otras, muchas de ellas, que no se saben,
y que el Ateneo en su larga historia pues albergó en sí. Y entonces, bueno, pues vamos a empezar ya, y si me permiten, después volvemos cuando termine la charla para ver si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, que seguramente se les ocurrirá muchísimas más que el tiempo que tendremos dedicado a eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y tiene la palabra don Félix Luengo. Bien, muchas gracias. Bueno, quiero empezar felicitando al Ateneo por su 150 aniversario y agradeciéndoles su invitación para participar hoy aquí, agradeciéndoles también a todos ustedes su asistencia en estos tiempos incómodos de mascarillas, ¿no?, y de distancias sociales. Bueno, siempre he dicho que la reapertura del Ateneo después de la Guerra Civil en el año 44, entonces con el nombre de Círculo Cultural Guipuzcoano, fue muy importante para San Sebastián, porque en esos momentos difíciles de represión y censura franquista, donde casi todo estaba prohibido, pues la reapertura del Ateneo supuso una ventana abierta, fue encontrar un lugar de encuentro, de debate y un lugar de difusión cultural, ¿no?, para la ciudad. La buena acogida que tuvo esa iniciativa, esa reapertura del Ateneo, que en muy pocos años, a los pocos años de su apertura, ya tenía más de 1.500 socios, se explica en parte porque era una institución que ahora cumple 150 años, pero que entonces ya tenía 75 años de existencia, casi 75 años de existencia, y de protagonismo de vida cultural en nuestra ciudad, ¿no?, en San Sebastián. Bueno, pues de esa tradición de vida cultural es de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿no?, con dos cuestiones previas. Una tiene que ver con esa expresión de vida cultural, es decir, de qué vamos a hablar exactamente o de qué pretendo hablar exactamente cuando hablamos de vida cultural, porque la cultura es una palabra que abarca muchas cosas, es una palabra muy compleja y no todas entrarían dentro de eso que podemos llamar vida cultural. Se me ocurre que si hablo de cultura política o de cultura democrática, pues ya sabemos que no estamos hablando de nada que tenga que ver con ese concepto de vida cultural. En cambio, si hablamos de cultura popular, pues la cosa se puede complicar más. Y pongo un ejemplo. Para hablar de la vida cultural en San Sebastián a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿se puede hablar de los carnavales? ¿Hay que hablar de los carnavales? Pues la respuesta probablemente es que sí, porque los carnavales en aquella época no solo eran disfraces y desfiles de carrozas y bailes, sino que también hay un protagonismo importante de músicos, compositores, que, bueno, como ahí están los Santesteban, Padre e Hijo, Raimundo Sarriegui, o letristas como Serafín Baroja, que estrenan y componen y estrenan sus obras para las comparsas carnavaleras, y eso indudablemente forma parte de una cultura popular donostiarra. Y lo mismo podríamos decir, yo que sé, de personajes como Vilinch, por ejemplo, o de otros versolaris. Pienso, por ejemplo, en Rosario Artola, que es la primera mujer que publica versos en unas revistas literarias a finales del XIX, que por tanto también formarían parte de esa vida cultural donostiarra. Entiendo, por tanto, que es muy amplio, muy complejo, y que soy muy consciente de que yo no voy a poder abarcarlo todo, y de lo que voy a limitarme es a hablar de una serie de elementos que son los que solemos vincular más a la idea del oculto. La música seria que se llamaba entonces, música clásica, las bellas artes y las ciencias y las letras, ¿no?, el cultivo de las ciencias y las letras. La segunda cuestión tiene que ver con el carácter de la ciudad de la que vamos a hablar. He titulado una ciudad en desarrollo, he puesto ahí una ciudad en desarrollo porque no olvidemos que en estos años, y
pongo esa fecha de 1863 como arranque, porque es una fecha simbólica, que es la fecha en la que se derriban las murallas y se va a empezar a construir en Ensanche. San Sebastián es una ciudad que se está construyendo, se está levantando físicamente lo que es el San Sebastián moderno, el San Sebastián contemporáneo, ¿no? Pues y no solo se está levantando físicamente, se están construyendo, sino que además se está también desarrollando, se está construyendo lo que va a ser su modelo de ciudad, porque es ahora, en el momento de la construcción del ensanche, cuando la ciudad, o si se quieren sus élites políticas y económicas, van a apostar por una ciudad que, si no exclusivamente, porque sí que es verdad que hay otras actividades como la industria o el comercio, sí que va a estar principalmente orientada hacia una ciudad turística, lo que entonces se llamaba la ciudad balneario. Una apuesta que, como saben, pues tiene un éxito inmediato, porque muy pronto, ya en los años 70-80, efectivamente San Sebastián se convierte en la ciudad de veraneo más importante de España. Y así lo va a ser, por lo menos en toda esta etapa que vamos a ver, hasta la Guerra Civil. Durante todos estos años, durante toda esta larga etapa, San Sebastián en los meses de verano, pues gracias a la presencia de la familia real, de la corte y con todo lo que ella trae consigo, la clase política, las élites sociales, las embajadas, pues se convierte en cierta manera en una especie de capital oficiosa de España, capital oficiosa. Y esto, para el tema que nos ocupa, pues tiene consecuencias importantes, por lo menos en tres aspectos que a mí se me ocurren. El primero es la propia presencia en la ciudad en estos meses de verano, entre esas élites que digo que nos visitan en la ciudad, pues vamos a encontrar también lo que podríamos ya definir como unas élites culturales. Vamos a encontrar artistas, escritores, pintores, en fin, veraneantes que dan un tono cultural a la ciudad por su presencia, pues en la prensa, en visitas, en tertulias, en encuentros, en conferencias a las que son invitados aprovechando su estancia en la ciudad, en fin, hay todo esto. Una segunda, la propia presencia veraniega en la ciudad, de estos veraneantes, de estas élites, obligan a la ciudad a buscar fórmulas para satisfacer su ocio. Y junto a la playa, los toros, el casino, en fin, los bailes, para estas clases veraneantes se buscan también fórmulas de ocio que están directamente vinculadas a la cultura. Música, teatro, exposiciones de pintura, y para ello se construyen teatros, museos, bibliotecas, en fin, hay toda una infraestructura cultural que lógicamente también aprovechan los donostiarras, o sirve para los donostiarras. Y la tercera, muy vinculada a esto a lo anterior, es que este veraneo mueve dinero, mucho dinero, y tanto público como privado. Y no olvidemos que la vida cultural necesita dinero. Por tanto, eso, hay que construir teatros, hay que contratar orquestas, contratar compañías teatrales, algo que en San Sebastián las inversiones públicas, sobre todo el ayuntamiento, y privadas, y las privadas que se mueven en torno a los muchos negocios turísticos, pues lo van a permitir. Bueno, una primera idea, por tanto, a destacar es que en todos estos años, finales del 19 y primeras décadas del 20, pues en San Sebastián hubo una intensa vida cultural vinculada al ocio veraniego y que tiene como principales manifestaciones teatro, música y pintura, ¿no? Exposiciones de pintura y escultura. Sabemos que en San Sebastián, antes del derribo de las murallas, estaba en funcionamiento desde su inauguración en 1843 el teatro principal en la calle Mayor, donde sigue estando, aunque el edificio que hoy conocemos es un edificio de los años 30, pero que está ubicado en el mismo sitio que estaba ya ubicado desde 1843 este teatro.
Y luego lo que vamos a ver es que en el momento en que se empieza la construcción del ensanche y que empieza el auge del turismo, se van a ir construyendo pues nuevos teatros. El Teatro Príncipe, el Teatro Circo, abierto, que tuvo 3 edificios. Este es el primero, que se construyó en 1870 en la calle Garibay, en el solar que hoy en día ocupa la iglesia de los jesuitas. Luego tuvo un segundo edificio en los jardines de Alderdieder y un tercero, finales de siglo, construido en la calle Aldamar, enfrente de San Telmo, donde antes hubo un frontón, el Betijay. Un edificio que ardió en 1913, y aquí vemos un reportaje periodístico dando noticia del incendio de este importante teatro, el Teatro Circo, que se quemó en 1913, como digo. En su solar, en el mismo solar, se va a inaugurar unos años después, en 1922, el Teatro del Príncipe, que sigue estando ahí, vamos. En 1896 se inaugura otro teatro, que es el Teatro Bellas Artes, pero no el que conocemos de la calle Urbieta, sino que este edificio que se ubicó en la calle Euskal Herria, un edificio que, si se ve en la fachada, no sé si se ve muy bien la fachada, no solo está dedicado a la música, sino que también a la pintura y a la escultura, que nace también como una sala de exposiciones. A principios de siglo se levantó un pequeño teatro de variedades en el barrio de Orós, es el Teatro Colón, que ven ahí a la derecha de la foto. En 1912 se va a inaugurar el que sin duda es el teatro más importante de la ciudad, lógicamente, el Victoria Eugenia, que vemos ahí en esta concurrida foto o postal. Ese mismo año se abre el Teatro Novedades en la calle Garibay, que era propiedad del periódico El Pueblo Vasco. En 1913 se abre el Cine Miramar. 2 años después, el nuevo Bellas Artes, y así el de la calle Urbieta. En el año 21, el Gran Cursal, que tuvo también su sala de teatro, como también la tuvo el Gran Casino de Alderdieder, del que luego hablaremos, abierto en 1887. El Teatro Trueba se inaugura también, creo que es en el 23, si no mal no recuerdo, 1923. No tengo una foto de aquellos años, pero sí el anuncio de su inauguración. Y por fin, en el año 25, se inaugura también el Petit Casino. Bueno, como vemos, hay una proliferación de salas, de espectáculos, de teatro, música, que lo que nos indican es la importancia que tiene esta actividad en la ciudad. Las principales compañías teatrales españolas van a presentar sus obras en el verano donostiarra. Entonces, van a estrenar incluso aquí algunas de sus producciones antes de hacerlo en Madrid. Todas las compañías importantes, cito alguna, la de María Guerrero, por ejemplo, es una compañía mítica de aquellos años, es la que inaugura el Victoria Eugenia, la compañía de Enrique Borràs, la del Teatro Lara de Madrid, la del Teatro de la Zarzuela, los ballets rusos de Sergei Diaghilev, y autores e intérpretes, Pérez Galdós, Jacinto Benavente, los hermanos Quintero, Javier Porcela, Margarita Sirgur, Rafael Ribeyer, Raquel Meyer, la gran Sara Bernat. Incluso, por tanto, ya vemos también la actuación de algunas compañías de teatro francesas, bien acogidas por la amplia colonia francesa que tenía la ciudad. Y junto con el teatro, pues la música, la ópera, la zarzuela, operetas, concierto, ballet, con presencia también de compositores
músicos y cantantes destacados, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Manuel de Falla, Ravel, Bela Bartók, Pau Casal, Artur Rubinstein, Miguel Fleta, Julián Gayarre, Pedro Sarasate, el tenor italiano Lauro Volpi, el barítono también italiano Tita Ruffo, en fin, un largo etcétera. En el campo musical hay que destacar el protagonismo del Gran Casino. El Gran Casino, ya antes lo comentaba, abierto en 1887, en el que también se representaban obras teatrales, pero que destacó sobre todo por su actividad musical, porque formó una de las primeras orquestas sinfónicas profesionales de España. Una formación compuesta por 80 músicos profesionales con sueldo fijo y durante los meses de verano, y que dirigieron pues, músicos destacados como Fernández Arbós, Alfredo La Rocha o Tomás Bretón. A principios de siglo el casino llegaba a programar hasta 3 conciertos semanales. Durante los 3 meses de verano, entre junio y finales de agosto, durante todas las semanas había 3 conciertos semanales, uno que llamaban clásico, solo con orquesta, otro artístico, siempre con algún solista, intérprete solista. Aquí vemos algunos anuncios de estos conciertos. Y un tercero, nocturno, que se solía hacer el sábado a la noche, que se programaba en el kiosco del casino, en la terraza del casino, que vemos aquí en la foto donde estaba ese kiosco, lo que permitía a los donostiarras que no se podían permitir el lujo de pagar una entrada al casino, disfrutar del concierto desde los jardines, ¿no?, de Albert Villeder. En total se ofrecían unos 50 o 60 conciertos en cada temporada de verano. Vemos una actividad musical importantísima, sin olvidar que hay también otros conciertos que se ofrecían en el kiosco del Boulevard, donde solía tocar o bien la orquesta municipal cuando se crea, la banda municipal cuando se crea esta también a finales de siglo, 96-97, o bandas militares que también actuaban a menudo en el kiosco del Boulevard. Y sin olvidar también que muchos de los grandes cafés también ofrecían música en vivo, contratando pues, pianistas o pequeñas orquestas de cámara para hacer música en vivo, y que pues, en los años 20 sobre todo ya empezaron a abrir los llamados cafés dansants o cabarets, como el Lion d'Or o el Maxime en los bajos del Victoria Eugenia, donde se empezó a oír música de jazz. Aquí tenemos una orquesta de jazz, en esta ocasión estaba tocando en el casino, en el Gran Casino. Como vemos, por tanto, una intensa actividad musical, ¿no?, de música clásica. Y también era en los meses de verano cuando se organizaban grandes exposiciones de pintura y escultura. Sabemos, por ejemplo, que cuando se inauguró el Bellas Artes, el Teatro Bellas Artes de la calle Euskal Herria, en 1896, lo hizo con una gran exposición donde se expusieron pues, más de 300 obras. Aquí tenemos imágenes que son del álbum publicado por el Bellas Artes, las imágenes de esa exposición, con 40 artistas representados con obras de Sorolla, Regoyos, Fortuny, Rosales, Benlliure, Guinea y un largo etcétera. Hubo en la ciudad, en algunos estudios que se han hecho, hablan de que en la ciudad, en torno a estas primeras décadas del siglo XX, hubo hasta 12 salas de exposiciones abiertas, incluyendo pues, estudios de pintores locales como los talleres de Rogelio Gordón, en hoteles, en salones, el propio casino, también el Gran Cursal cuando se abrió, también se usó para sala de exposiciones, o la Escuela de Artes y Oficios, que se abrió en 1879, ¿no? Bueno, pues cabe concluir
con todo lo que llevamos dicho, pues que en San Sebastián, en estos largos meses de verano, porque el verano se prolongaba desde primeros de junio hasta finales de agosto, y además las autoridades municipales siempre van a intentar prolongar también, organizando algunos actos en el mes de septiembre, prolongar también al máximo este veraneo, pues esta actividad que podemos vincular a esa vida cultural, a ese ocio cercano a lo cultural, pues va a ser muy intensa. Bueno, ¿qué pasa el resto del año? Pues como venga a hablar del verano donostiarra, ¿qué pasa el resto del año? ¿La ciudad queda muerta? Pues de creer algunos, o de hacer caso a algunos cronistas de la época, en algunos periódicos, pues cabría pensar que sí. Y leo la crónica de un periódico de Madrid, que es del año 82. Después del veraneo todo será negruras y tristezas, y por las calles no se oirán más gritos ni más voces que las de las castañeras. Los teatros cerraban sus puertas, se suspendían todo tipo de fiestas, los comercios madrileños y franceses cerraban sus sucursales, los hoteles quedaban vacíos. Bueno, pues la verdad es que pese a la exageración del periodista podemos asegurar que esto no es así, no es en absoluto así. A mediados del siglo XIX, San Sebastián era una ciudad liberal cuyas élites políticas y sociales, económicas, la formaban una burguesía ilustrada, heredera de las generaciones del 18, de finales del 18, de mediados del 18, la de los caballeritos de Azcoitia y la sociedad vascongada de Amigos del País, y de sus ideales de enciclopedismo e ilustración. Entonces, con una sólida formación universitaria, en muchos casos incluso en el extranjero, pues habían sido educados en la idea del valor de la educación, del progreso y de la cultura, y eso desde luego se va a dejar ver en la vida cultural de la ciudad. Para empezar, hay que decir que teatro y música no eran en absoluto una exclusiva del verano donostiarra, por mucho que es verdad que fuera en esa época cuando mayor actividad desplegaba, ¿no? El teatro tenía una fuerte tradición en la ciudad, ¿no? Ya hemos comentado que el teatro principal estaba funcionando desde 1843, es decir, mucho antes de que se derribaran las murallas, y sabemos que antes que él ya hubo otro teatro anterior, lo que se llamaba el Teatro del Cubo, un teatro que se abrió en 1828, que estaba adosado a las murallas, es decir, que ya hay una larga tradición de teatro. El teatro se sigue programando en la ciudad durante todo el año. Sabemos, por ejemplo, que en las fiestas de Navidad siempre había alguna representación teatral y se repetía a lo largo, como digo, del año. A destacar en este sentido la existencia de una importante pléyade de autores donostiarras de teatro en euskera o de tema vasco que van a tener una presencia muy importante. Marcelino Soroa y luego sus discípulos Avelino Barrola y Toribio Alzaga, que además Toribio Alzaga desde 1915 va a dirigir la Escuela de Lengua y Declamación vasca, en euskera, abierta por el Ayuntamiento de San Sebastián, una academia en la que se formaba o se pretendía formar a los futuros actores de este teatro en euskera. Aquí tenemos la foto de Toribio Alzaga rodeado de algunos de sus alumnos y alumnas de esta Escuela de Lengua y Declamación. Sus obras, por tanto, todas estas obras de todos estos autores y de otros más fueron muy frecuentemente representadas en la ciudad. Hay un estudio que calcula que entre 1915 y 1936 se representaron en la ciudad hasta 51 obras distintas de este teatro, como digo, en euskera o de tema vasco. Bueno, y también la música. También la música tiene una larga tradición en la ciudad y una amplia actividad.
existía ya desde 1840, existió entre el 40 y el 46 una sociedad filarmónica de San Sebastián que organizaba algunos conciertos. Hubo luego otra sociedad filarmónica en los años 60, que se llama la UTERPE, y sin olvidar pues, las charangas, las bandas, las comparsas de carnavales y los coros, naturalmente, los coros, ¿no? Naturalmente, la creación del Orfeón Donostiarra, tenemos una de sus, cuando todavía era toda de voces masculinas. El Orfeón se crea en el año 97 y antes ya habían existido otras formaciones corales como el Orfeón Easuenense o la Sociedad Coral de los años 80. Pero en el campo de la música hay que destacar sobre todo la creación de la Academia de Música, una academia de música abierta por iniciativa de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, una institución a la que luego me referiré. Es una academia que se abre en el año 95 y que va a ir ampliando sus estudios. Aquí vemos fotos de los alumnos de esta escuela de música que abierta en San Sebastián, y donde además de clases de solfeo y de armonía, pues había clases de violín, de piano, de violonchela, de órgano, de canto, etcétera. Además con profesores de prestigio como el propio La Roche, etcétera. La Academia además creó su propia orquesta, que ya desde su primer curso ofreció un amplio programa de actuaciones, organizando conciertos a lo largo de todo el año. Solían programar en torno a 14, 15 conciertos anuales, dirigidos además por maestros destacados como el propio La Rocha o como Pedro Albérniz, y participación como solistas de intérpretes tanto nacionales como extranjeros, pues de gran prestigio, pianistas alemanes, violinistas como Hugo Hermann o Hen Hey, que eran famosos en su época, o la visita de la Escola Canton, en fin, conciertos, por tanto, de gran calidad, que dan prueba de también la intensa actividad musical que tenía la ciudad. Esta academia de música pasó a depender del Ayuntamiento de Donostiarra en el año 1912. Y traigo aquí a colección además tres importantes músicos donostiarras, que los traigo aquí por distintos motivos. A la derecha, arriba en la foto, es quizá el menos conocido, Leo de Silca, que fue un prestigioso pianista, virtuoso del piano, de prestigio internacional, uno de los promotores de esta escuela de música y de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que, en fin, fue uno de los solistas que más veces participó en estos conciertos y también en el casino, y que en realidad es el seudónimo artístico de Leonardo de Moyúa, marqués de Rocaverde, que fue alcalde de la ciudad de San Sebastián entre 1909 y 1915, y luego también diputado a Cortes. Por tanto, es un buen ejemplo de estos políticos que comentaba antes, ¿no?, que van a estar dirigiendo la ciudad en estos años. En el centro de la foto, sin duda el hombre más conocido, nuestro músico más conocido, es José María Usandizaga, cuya temprana muerte, en 1915, cuando tenía 32 años, nos sirve para ver en el homenaje que se le hace, en la despedida que se le hace, en el funeral que se le hace, la enorme popularidad que tenía la música en San Sebastián. Vemos la asistencia masiva a ese homenaje que se organiza en la ciudad de San Sebastián. Todo esto son fotos de la despedida a José María Usandizaga. El tercer hombre de la foto es otro compositor importante, Pablo Sorozábal,
que lo traigo aquí a colación porque fue alumno de esta escuela de música, se formó en la Escuela de Música de San Sebastián, fue cantante en el Orfeón Donostiarra y durante 5 años fue también violinista de la orquesta del Casino, por tanto, de todo esto que hemos hablado, ¿no? Una orquesta, por cierto, la Orquesta del Casino, que seguía funcionando en invierno también, o sea, pero con 15 miembros. En verano eran 80 músicos, porque a esta pequeña orquesta que funcionaba en los meses de invierno se sumaban muchos músicos que provenían de orquestas de Madrid y que se contrataban aquí para la temporada de verano. Bueno, más difícil resulta discernir la afición a la lectura, ¿no?, en San Sebastián. Sabemos que la Biblioteca Municipal se crea en 1874 y se crea gracias a las donaciones de una serie de personajes, el propio Marqués de Rocaverde, el que acabo de hablar, también los Brunet o el músico Peña Igoñi, que ceden su biblioteca a la ciudad, y como antes ya lo había hecho otro político afrancesado palentino, que es Sebastián de Miñano, que estuvo viviendo en San Sebastián durante unos años y que también cedió su biblioteca a la ciudad. Entonces, gracias a eso se puso en marcha la biblioteca, que luego fue dirigida por personajes importantes de la ciudad, como Ricardo Baroja, Antonio Arzac o José Manterola, que luego será, como veremos, el primer secretario del Ateneo, y que además fue su principal impulsor. Es decir, que luego, en 1918, a la muerte de Fermín La Sala, el duque de Mandas, va a donar también a la ciudad su amplia biblioteca, que venían a ser en torno a unos 10.000 volúmenes, que le van a dar, como digo, un impulso definitivo. Por tanto, esto nos hace ver que en la ciudad efectivamente existían buenas bibliotecas privadas, ¿no? Pero bueno, sin duda, además de todo esto, los grandes dinamizadores de la vida cultural donostiarra en estos años fueron las instituciones nacidas con el objetivo preciso de promover la educación, la cultura y el progreso, ¿no? Ya he mencionado a la Real Sociedad Vascongada, Amigos del País, que tanta importancia tuvo en la segunda mitad del siglo XVIII, y que va a tener una segunda etapa de actividad entre finales de la década de los 90 del siglo XIX y finales de los años 10, ¿no? Y que precisamente va a ser en San Sebastián donde desarrolla su actividad. Ya hemos dicho que fue la promotora de esa Academia de Música y también de muchos de los conciertos y exposiciones que se van a organizar en el Teatro Bellas Artes de la calle Euskal Herria, aunque la música es su principal campo de actuación en estos años, ¿no?, organizando la Academia y la orquesta y sus conciertos. Es verdad que también publica una revista, la revista Vascongada, pero solo durante los años 1 y 2, una revista que no tuvo mucho éxito, y que también la Vascongada es la que va a promover la creación del Museo Histórico y Artístico, que así es como se va a llamar en su primer momento, que se inauguró en 1902, primero en un edificio de la calle Garibay, esquina Andía, y desde 1909 en el edificio que se levantó la calle Urdaneta y que van a compartir la Escuela de Artes y Oficios, este museo y la Biblioteca Municipal. Antes, hasta 1932, que es cuando se va a trasladar al antiguo convento de San Telmo. Algunos de los promotores de esta segunda etapa de la Vascongada son los que los vamos a encontrar también entre los fundadores unos años antes, en 1870, del Ateneo, ¿no? Forman parte, por tanto, de ese grupo de jóvenes que se van a definir a sí mismo como juventud estudiosa y que son los que ponen en marcha este Ateneo científico, literario y artístico
para promover la enseñanza, la discusión y que fuera, además, nos dicen en su acta de fundación, un lugar de encuentro, y son los que van, como digo, a dinamizar desde el Ateneo pues la vida cultural de la ciudad, ¿no? Sus campos de interés van a ser amplios y diversos, creándose dentro del Ateneo secciones de legislación, de derecho, de historia, de literatura, de arquitectura, de economía, de música, geología, electricidad, astronomía, filosofía, ciencias exactas, física y bellas artes. Y sus actividades, las actividades que va a desplegar, pues también son muy diversas. Conferencias, debates, veladas literarias, recitales poéticos, cursos, exposiciones, recitales, veladas musicales, e incluso ya cuando nos adentremos en el siglo XX, pues también proyecciones cinematográficas. Bueno, conocemos bien la historia y las actividades del Ateneo gracias al estudio de Javier Mina y no voy a pararme mucho en ello. Sabemos que se mantuvo activo desde su fundación y hasta la Guerra Civil, con algunos paréntesis, un pequeño paréntesis entre 1876 y 1879, debido a las guerras carlistas, y luego entre el año 82 y 1912, donde también desapareció, cesó sus actividades. Coincide estos años con los años en los que está funcionando, digamos, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, que tienen un cierto paralelismo. Sus socios, que en el momento de su fundación eran apenas 28, fue aumentando hasta llegar casi a los 700 socios que se contabilizan en los años 30, ¿no? Y bueno, sabemos que su programa de actos pues tuvo una gran acogida. Hubo temporadas en las que se programaban conferencias todos los lunes y todos los miércoles, debates y discusiones todos los viernes y veladas musicales los sábados. También vemos que hay una intensa actividad de difusión cultural en todos los ámbitos, ¿no? Y como digo, los temas de las conferencias, si uno se para a ver los temas de las conferencias, pues se encuentra un poco de todo, es de enorme variedad y eclecticismo, ¿no? Hay conferencias sobre arte, astronomía, medicina, relaciones internacionales, electricidad, jazz, etnografía, derecho, cuestión social, literatura, política, filosofía, psicología, el Ateneo además creó poco a poco una biblioteca que, pese a las dificultades de una ausencia de una sede fija, porque en todos estos años el Ateneo no tuvo una sede fija, fue cambiando de ubicación en distintas locales de la ciudad, bueno, pues pese a todo eso, pudo ir ampliando su biblioteca para disfrute de sus socios. La lista de invitados y conferenciantes, también muy ecléctica y variada y muy plural, nos permite valorar la importancia que tuvo la institución en la vida cultural de la ciudad, con la presencia de personalidades de relieve en todos los campos, ¿no?, de las ciencias y de las artes, ¿no?, por citar algunos: Pérez Ayala, Américo Castro, Unamuno, Gonzalo Maestro, Baroja, Sánchez Mazas, Gómez de la Serna, García Lorca, Valle Inclán, Eugenio Dors, Gregorio Marañón, Jiménez de Asúa, Bergamín, Alberti, en fin. Llegados los años 20 encontraremos también a las primeras y, por otro lado, muy escasas mujeres también conferenciantes: Clara Campoamor, María Zambrano o la escritora burgalesa Maricruz Ebro. Y bueno, una larguísima nómina de personajes pues menos conocidos, pero sin duda de interés, donde no faltan también algunos conferenciantes extranjeros, sobre todo franceses, ¿no?, y que abordaron, como digo, todo tipo de temas. Hay que decir que la actividad del Ateneo se iniciaba todos los días el Día de la Raza, es decir, el 12 de octubre, que se llamaba el Día de la Raza,
decir, una vez acabada la temporada de verano, es cuando iniciaba su actividad el Ateneo. Un Ateneo que, como digo, dio un enorme impulso a la vida cultural donostiarra, desde luego mucho más allá del ocio veraniego. Hay que hablar también, desde las décadas finales del siglo XIX, del renacer de la cultura vasca, que tuvo una presencia importante en la ciudad. Ya hemos hablado del Teatro Euskaldun o de tema vasco, y de esa Academia de la Lengua y Declamación de Euskera, que dirigió Toribio Alzaga. Pero junto a ello hay que reseñar la celebración de los Juegos Florales Éuskaros, impulsados por el Ayuntamiento y la Diputación, con sus certámenes literarios, tanto en prosa como en verso, musicales y en ocasiones también de pintura, y que se celebraron anualmente en San Sebastián desde 1879 hasta 1895. Celebraban una gala anual todos los años en el teatro principal, donde se representaban las obras ganadoras, las piezas ganadoras. Y también hay que hablar de la publicación en la ciudad de importantes revistas de cultura vasca, como la revista Euskal Herria, que va a dirigir José Manterola, que fue primer secretario del Ateneo, Euskal Herriaren Alde, o Euskal Esnalea, que dirigió otro de los hombres del Ateneo, otro de los hombres importantes del Ateneo, que es Gregorio Mújica, o la Revista Internacional de Estudios Vascos, que se publicó desde 1907 y que la promovió el filólogo Julio Urquijo. Y decir también que en 1918, con ocasión de la celebración del primer Congreso de Estudios Vascos en Oñate, se crea la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que va a tener sus domicilios social más importantes, sus oficinas más importantes aquí en San Sebastián, en locales cedidos por la Diputación. Una sociedad volcada al estudio de temas vascos, que va a tener secciones dedicadas a ciencias sociales, medicinas, lengua, historia, arte, enseñanza, la raza y luego estudios vascos en general. Bueno, con todo lo dicho, lo que podemos concluir es que en todos estos años que estamos viendo, desde mediados del 19 hasta las primeras décadas del 20, pues San Sebastián tuvo una muy intensa vida cultural, ¿no? Y nos quedaría hablar, aunque sea brevemente, de los dos últimos periodos que cierran esta etapa, que van a tener características muy especiales, es decir, la Segunda República y la Guerra Civil. Se suele decir que primero con la prohibición del juego durante la dictadura de Primo de Rivera en el año 24 y luego la proclamación de la República, con el fin de la estancia de la familia real en el verano donostiarra, fue un duro golpe para el verano, ¿no? Bueno, esto es así, pero conviene matizar, porque aunque es verdad que el veraneo donostiarra va a cambiar de tono, va a perder su glamour, ese glamour y elegancia que tuvo en su época dorada de las primeras décadas del siglo, pues San Sebastián sigue siendo la ciudad de veraneo más importante de España. Lo que pasa es que efectivamente cambia el tono. San Sebastián sigue atrayendo a un número importante y creciente de veraneantes. O sea, hay más veraneantes que nunca, porque se van sumando a ese veraneo pues clases medias, acomodadas, que pueden permitirse, que gracias al aumento del nivel de vida, pueden permitirse ya el lujo de veranear en la ciudad. Una ciudad además que ha cambiado, ya no es una ciudad en construcción, ya no es una ciudad en desarrollo, ya se ha construido lo que es la estructura urbana más reconocible de la ciudad, una ciudad que ha pasado de ser un pequeño, iba a decir, pueblito de casi de 17.000 habitantes que tenía en torno a 1870, a tener cerca de 80.000 habitantes, que son los que tiene, bueno, 78.000 exactamente, en el censo de 1930. Es una ciudad, por tanto, más grande, es una ciudad con mayor peso de otras actividades económicas, como la industria, es una ciudad con mayor pluralidad política, es una ciudad con conflicto social,
Por tanto, el tono de la ciudad efectivamente ha cambiado, pero no por eso deja de ser la ciudad de veraneo más importante. Veranear en San Sebastián sigue estando de moda y todo aquel que puede permitirse el lujo va a pasar unos días en la ciudad. Y por eso la temporada de veraniega de teatro y de música sigue teniendo su impronta en la ciudad, que recordemos, pensemos, mejor dicho, en torno a estas fechas, los años 30, tiene unas 10.000 localidades en teatros y cines, lo que nos da prueba de que efectivamente hay un negocio que se sigue moviendo en torno a teatro y música, aunque es verdad que con el cierre del casino hay menos conciertos y que el boom del del cine sonoro, que por primera vez en San Sebastián se programa en el Victoria Eugenia en el año 27, va a ir comiendo terreno al teatro. Pero, como digo, pese a eso, pues durante el verano siguen llegando aquí músicos importantes, compañías de teatros, hay ópera, hay zarzuelas, en fin. Además, la proclamación de la República en toda España va a dar un inusitado impulso a la enseñanza y a la difusión cultural, en un clima de optimismo, de progreso, de cambio, de modernidad, ¿no? En fin, con una política cultural promovida desde los gobiernos con el firme propósito de promoción, ¿no? de la cultura, ¿no? Y San Sebastián también vive ese impulso, ¿no? Impulso artístico y cultural. De hecho, Javier Mina, en su libro sobre el Ateneo, nos dice que estos efectivamente fueron la edad de oro del Ateneo, porque es cuando va a tener mayor actividad y con gran éxito de su programación y con actividades de todo tipo, como decía, exposiciones, conciertos, proyecciones cinematográficas y presencia de personalidades muy destacadas, Lorca, Valle Inclán, en fin, no voy a repetirlo otra vez. Ahora bien, yo creo que si hubiera que destacar algún aspecto específico de estos años de la República, sería la fuerte presencia que tienen en la ciudad las corrientes artísticas de vanguardia. En 1930, antes incluso de que se proclamase la República, el Ateneo organizó en el Gran Casino una exposición de pintura de vanguardia, pintura y arquitectura de vanguardia, en la que se exhiben obras de entonces jóvenes pintores, Picasso, Juan Gris, Juan Miró, Cossío, Ucelay, Cabanas Erauskin, Jesús Olaga Sagasti, en fin. Es decir, pinturas cubistas, futuristas, surrealistas, que suponen toda una novedad. Este es el cartel que anunciaba la exposición, que es obra de Cabanas Erauskin. En esta misma exposición participan también arquitectos como Aizpurúa y Lavallen, que acababan de estrenar su edificio en el Náutico, y que son los que van a dar pie a la creación del grupo CATEPAC, es decir, Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, que es una asociación que va a promover en España las nuevas corrientes arquitectónicas que estaban en boga en Europa, ¿no? A destacar, en este sentido, la conferencia que va a dar también en el Ateneo el Walter Gropius, que es el fundador de la Bauhaus, que es una de las corrientes más importantes de esta nueva arquitectura. Como vemos, son pinturas cubistas, surrealistas, que nos indican que hay van a causar mucho impacto, y en los años siguientes este tipo de exposiciones de arte de vanguardia pues se van a repetir en la ciudad. Va a haber una nueva exposición en el Cursal de arte vasco de vanguardia, de nuevo con participación de todos estos pintores que ya hemos comentado, Cabanas Erauskin, Jesús Olaga Sagasti, Vázquez Díaz, que
ponen de relieve el impulso que se estaba dando en la ciudad a estas nuevas corrientes artísticas. Hubo otra exposición en el año 33 o 34, no lo recuerdo muy bien, de artistas nobles en San Telmo, donde hay, entre otras, se expone una de las primeras obras de Jorge Oteiza. Se suele señalar también como ejemplo de esta modernidad de vanguardia muy presente en la ciudad la creación en 1934 de la sociedad GU, es decir, de una sociedad gastronómica abierta en la calle del Ángel, promovida precisamente por uno de estos arquitectos, Aizpurúa, que es una sociedad gastronómica y cultural, a la que van a pertenecer pues también Ola Sagasti, Cabana Serausti, Martí Arena, Carlos Rivera, y que va a ser una gran dinamizadora también de la vida cultural de la ciudad, organizando exposiciones, conferencias. Hay aquí un par de fotos también de la sociedad, en ella vemos cómo la sociedad sirve también de espacio de exposición, de pinturas, como vemos ahí. En la foto aparecen precisamente Aizpurúa y Ola Sagasti, el pintor Ola Sagasti, y en la otra foto corresponde a su faceta de sociedad gastronómica, porque es una comida, una cena organizada en la sociedad, en la que vemos también la modernidad de los nuevos tiempos. Haya una presencia todavía escasa y muy discreta de unas cuantas mujeres que asisten ya a las cenas en la sociedad. El otro gran impulso que dio la República, que es la promoción de la enseñanza, también tuvo su reflejo en la ciudad, en el campo en el que quizá fue uno de los mayores frustraciones de la vida cultural donostiarra de todos estos años, que es el de intentar promover estudios universitarios en San Sebastián. Para ello, en el año 32 se creó una asociación que se llamó el Centro de Estudios Científicos de San Sebastián, fundada por Carlos Santamaría y José Oñate, con secciones de matemáticas, física, química y ciencias aplicadas. Llegó a tener 124 socios y organizó también conferencias, cursos, proyectos de investigación, y publicó también una revista, la vemos aquí, la revista del Centro de Estudios Científicos. Tuvo también una biblioteca científico-técnica en locales y algún laboratorio también en locales cedidos por la Liga de Productores, aunque su proyecto de crear una facultad de ciencias en San Sebastián no tuvo éxito y San Sebastián tendrá que esperar a los años 50, 60 para ver sus primeras facultades universitarias. Bueno, todo este clima queda roto con el estallido de la Guerra Civil, que abre una etapa, como sabemos, bien distinta. La guerra fue muy corta en San Sebastián, apenas no llegó a los 2 meses, desde el 18 de julio hasta el 13 de septiembre, en el que las tropas franquistas ocupan ya la ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el franquismo empieza muy pronto en San Sebastián. El franquismo empieza en septiembre del 36, pero es verdad que en una coyuntura especial, es una coyuntura de guerra, porque la guerra se va a prolongar en España hasta abril del 39. Esto, como digo, provoca una situación un tanto peculiar, porque San Sebastián queda como una ciudad en la retaguardia, muy alejada de los frentes de batalla, y por eso pudo recuperar pronto su pulso vital, más o menos normalizado, aunque eso sí, dentro del nuevo clima social y político impuesto por los vencedores, que entre otras cosas obligó al cierre del Ateneo y el resto de sociedades culturales. Lo único que mantuvo cierta presencia todavía en el curso 37 y 38 fue precisamente este Centro de Estudios Científicos, pero que luego también desapareció y tuvo que cerrar. Eso sí, San Sebastián se convirtió en un lugar de refugio de muchos personajes del nuevo régimen que huían de las zonas todavía ocupadas por la República. Periodistas, hombres de negocio, empresarios, también personal de embajadas, consulados extranjeros, y eso va a permitir
por un lado, que, como digo, pese a la guerra, recupere su curso vital del día a día, y lo que incluye la reapertura de cines y teatros, que ya en el verano del 37 tienen vuelven a programar sus obras, eso sí, como se dice, dentro de lo que se va a llamar un teatro patriótico, pero bueno, por lo menos hay cierta vida, digamos, cultural, ¿no? Y además se suele considerar que en estos meses que van a estar desde 36, desde septiembre del 36 hasta abril del 39, en cierta manera San Sebastián se convierte en una especie de capital cultural del régimen de Franco, porque es aquí donde se van a publicar una serie de revistas y publicaciones importantes, publicaciones del nuevo régimen, ¿no? La más importante es la revista Vértice, la revista falangista Vértice, un semanario ilustrado de gran nivel, que también publicó cuentos y novela, y donde escriben autores pues como Ridruejo o José María Salaverría, o tiene ilustraciones de Sáez de Tejadas, del propio Cabanas Erauskin o de Jesús Olasagasti. Por tanto, es una revista de diseño avanzado y moderno, ¿no? Y luego, pues también otra serie de revistas que tienen ahí ustedes, La Ametralladora, que es una revista humorística que dirigió Miguel Miura y que se suele considerar como un antecedente de La Codorniz, y luego una serie de revistas dirigidas al público infantil y juvenil, Flechas, Pelayos, Maravillas, Chicos, en fin, toda una serie de revistas. Y también se publicaron en San Sebastián por numerosos libros, su mayoría de exaltación al nuevo régimen y de denuncia de las atrocidades de los rojos, entre comillas. Por tanto, hay una intensa actividad editorial y periodística, y se incluye también la Dirección General de Prensa del nuevo régimen, cuya sede también se establece en San Sebastián. Podemos decir, por tanto, que dentro de las peculiaridades y de estas rígidas normativas del nuevo régimen, la ciudad siguió teniendo en estos meses un cierto peso cultural y artístico. Pero todo esto acaba al finalizar la guerra, en el 39, cuando todas estas revistas, la sede de estas revistas y de las editoriales, van a trasladarse a Madrid, y San Sebastián tendrá que esperar a la reapertura del Ateneo en 1944 para retomar su vida cultural, pero eso ya es otra historia. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si en estos 10 minutos que tenemos pues podemos dar respuesta. El profesor Luengo puede dar respuesta a sus preguntas. Sí quería decir nada más una cosa. En algún rincón de la prensa he leído hoy que es el Día Universal del Profesor. Bueno, pues yo quiero felicitarle a él, vamos, por serlo. Y quiero, en nombre del Ateneo, decir que el Ateneo es algo que va a defender siempre, y a machamartillo, la educación. Y iba a decir algún adjetivo a lo de educación, pero voy a dejar la educación y la enseñanza como algo fundamental, sin lo cual no puede existir ni el desarrollo humano, ni nada que se le parezca. Y por lo tanto, pues vamos a darle las gracias al profesor Luengo por serlo, y bueno, y a todos los profesores y a todos quienes se dedican a la enseñanza, pues gracias a los cuales pues el mundo, aunque sea a veces a trancas y barrancas, pues va pudiendo por lo menos resistir. Y nada más, era eso que quería decir, y ahora vamos a las preguntas. A ver, ¿alguna cuestión que se ha quedado? La verdad, esta exposición de una vida tan rica durante mucho tiempo, durante 70 y tantos años, 80 años, pues sí da para preguntar cosas. La verdad es que algunas se sabían, pero muy desordenadas.